Mientras escuchas estas palabras, imagina un reloj enorme marcando la hora en una pared blanca de hospital. Cada tic es un segundo menos para encontrar con vida a un joven arrancado de su casa por hombres armados que no dejan rastro, ni nombre, ni explicación. Cuando ese reloj se ponga en marcha en la vida de Rosario Ibarra de Piedra, nada volverá a ser igual. Una madre común se va a convertir en la enemiga más incómoda de un Estado que no tolera preguntas, y lo más inquietante es esto. Al principio, Rosario ni siquiera se considera una mujer política. Es ama de casa, católica, conservadora, y cree, como muchos, que las desapariciones les pasan a otros. María del Rosario Ibarra de la Garza nace el 24 de febrero de 1927, en Saltillo, Coahuila, en un México que todavía huele a pólvora, de revolución y a polvo de carretera. Afuera, el país se reinventa a golpes. Adentro, en su casa, el mundo parece más pequeño. Una familia de clase media, costumbres tradicionales, disciplina firme. Alguien cierra una puerta con cuidado para que la niña no despierte. Nadie imagina que esa misma niña, décadas después, aprenderá a empujar puertas de cuarteles y despachos oficiales a gritos. Su infancia transcurre entre mudanzas y recuerdos que se pegan a la memoria como fotografías amarillentas. Muy pronto la familia se traslada a Monterrey, la ciudad industrial donde el ruido de las máquinas y el humo de las fábricas pintan otro paisaje. Aquí se habla de trabajo, de progreso, de hacer patria con esfuerzo. La pequeña Rosario escucha a los adultos discutir de política a media voz, como si fuera un tema un poco sucio que no conviene tocar delante de las niñas. Hay nombres que se repiten: presidentes, generales, gobernadores. El Partido Revolucionario Institucional. El poder que parece no acabarse nunca, omnipresente como el clima. En la escuela, Rosario es aplicada, seria, con una mezcla curiosa de timidez y terquedad. Los maestros la recuerdan como la alumna que no se conforma con una respuesta vaga. ¿Por qué? ¿Cómo sabe usted eso? ¿Dónde está escrito? Esa necesidad de entender, de ir más allá de la explicación cómoda, es el germen de algo que todavía no tiene nombre. Nadie, ni ella misma, podría imaginar que esos ¿por qué? Un día serán lanzados frente a militares, jueces y presidentes. La casa es un espacio donde el orden lo determina todo. La hora de levantarse, la hora de comer, el rosario, la misa. El país también parece ordenado, al menos en apariencia. El PRI controla la política. Los discursos oficiales repiten que México es un ejemplo de estabilidad en América Latina. Un lugar donde no hay golpes de Estado ni dictaduras al estilo del Cono Sur. Pero debajo de esa calma hay fosas clandestinas, cárceles secretas, informes de inteligencia. Ese otro México, el de las sombras, todavía no entra en la vida de Rosario. Por ahora, su mundo son los estudios, la familia y un horizonte que parece predecible. La adolescencia le llega con el cambio de época. Es la década de los 40. La Segunda Guerra Mundial, los periódicos llenos de fotos en blanco y negro de ciudades bombardeadas, soldados, refugiados. Rosario mira esas imágenes con una mezcla de horror y fascinación. Entiende que el poder puede destruirlo todo, que los gobiernos también mienten, pero la guerra está lejos. En Monterrey, lo que se siente es el boom industrial, la promesa de modernidad. Los obreros entran y salen de las fábricas como un ejército en turno de 8 horas, mientras la joven Rosario aprende a moverse en 1900 a un mundo donde ser mujer significa, casi siempre, casarse y formar una familia. Se casa joven, en un México donde los papeles están perfectamente repartidos. El hombre trabaja fuera, la mujer sostiene la casa y los hijos. Con su esposo, Jesús Piedra Rosales, empieza una vida que, al principio, parece una historia corriente de clase media norteña. Nacen los hijos, llegan las responsabilidades, los recibos, los uniformes escolares. Rosario lava ropa, prepara comida, ayuda con las tareas, reza. Desde la ventana de la cocina ve cómo cambia la ciudad. Más autos, más anuncios luminosos, más fábricas arrojando humo. Mientras, dentro de su casa, crecen 4 niños que cada uno a su modo pondrán a prueba su capacidad de amar y de resistir. Lo que nadie sospecha es que detrás de esa rutina aparentemente tranquila, Rosario está observando, tomando nota, afinando una sensibilidad que no encaja del todo con el molde. Escucha la radio, lee los periódicos, sigue campañas políticas locales. A veces siente simpatía por los discursos de oposición.
por ese partido Acción Nacional que, en teoría, cuestiona al gigante priista, participa de manera modesta en algunas actividades, reparte volantes, asiste a mítines, escucha a oradores que prometen un país distinto, menos corrupto. Pero incluso ahí, en la oposición, el protagonismo es masculino. Ella misma se asume, todavía, como una acompañante, no como alguien destinada a hablar por sí y por los demás. Los años 50 y 60 van pasando como una cinta de cine en la que se mezclan pequeños logros familiares y grandes sacudidas nacionales. En 1968, mientras la juventud universitaria sale a las calles de Ciudad de México a exigir libertades democráticas, Rosario escucha las noticias a través de la televisión y la radio en Monterrey, ve las imágenes borrosas de Tlatelolco, escucha los rumores de estudiantes asesinados. Algo se fisura en la narrativa oficial. Ese país ejemplar, estable, pacífico, muestra colmillos. En alguna parte, un joven cae al suelo bajo las balas, en otra, una madre se entera de que su hijo no volverá. Rosario observa, se indigna, pero aún se siente espectadora. Eso pasa en la capital, en otras familias, con otros hijos. Sus propios hijos crecen en un clima cada vez más tenso, sobre todo Jesús, el mayor, inquieto, inteligente, sensible a las injusticias. La casa, que antes era un lugar de obediencia silenciosa, se llena de discusiones políticas. Él trae folletos, habla de obreros explotados, de campesinos sin tierra, de presos políticos que nadie menciona en los periódicos. Rosario lo escucha con una mezcla de orgullo y temor. Le reconoce la pasión, la ve reflejada en esos ojos que brillan cuando habla de justicia, pero también siente el peso de la experiencia, del miedo concreto. En un país como México, enfrentarse al poder tiene un precio. A principios de los años 70, mientras América Latina se hunde en dictaduras militares, México decide maquillar su propio rostro autoritario. No hay golpes de Estado, pero hay algo quizás más perverso. Un sistema que pretende ser democracia mientras desaparece a quienes lo cuestionan. Las guerrillas urbanas y rurales empiezan a multiplicarse. El gobierno responde con una guerra sucia que no se anuncia en conferencias de prensa, pero se siente en las colonias populares, en los campus universitarios, en las madrugadas donde camionetas sin placas se detienen, irrumpen en casas y se llevan a alguien que nunca más vuelve. Rosario no sabe aún que esa sombra se está acercando a su puerta, solo percibe una tensión en el ambiente, una especie de incomodidad que se cuela en las conversaciones familiares. Jesús participa en actividades políticas cada vez más arriesgadas. Hay rumores de que simpatiza con grupos clandestinos, que se mueve en círculos vigilados por la policía. La madre lo increpa, le pide cuidado, le suplica que piense en su vida, en su futuro. Él responde con argumentos, con frases sobre la dignidad, la justicia, la necesidad de cambiar las cosas. Entre ambos se instala un conflicto silencioso, el choque entre el instinto de protección y la urgencia de luchar. Y entonces ocurre. Es abril de 1975. Monterrey hierve bajo un sol implacable. En alguna oficina gubernamental, hombres con traje y corbata revisan listas de sospechosos. En otra parte, un comandante de la policía política recibe órdenes: detener, interrogar, quebrar a los que consideran enemigos internos. En la casa de los Piedra Ibarra, la mañana comienza como tantas otras. El café, las prisas, los hijos que salen. Rosario no sabe que ese día la historia va a quebrarse en dos mitades irreconciliables. Antes y después, el 18 de abril, Jesús es detenido en Monterrey por agentes que no se identifican claramente. No hay orden de aprehensión visible, no hay explicación formal. Se lo llevan, nada más. En cuestión de minutos, la vida cotidiana se transforma en pesadilla. Cuando Rosario se entera, siente cómo se le apaga el mundo alrededor. La cocina, la sala, los muebles, todo pierde peso frente a una sola idea: encontrarlo. Acude a las autoridades locales, recibe evasivas, miradas frías, respuestas vagas. No está registrado, seguro se fue con una novia. No tenemos reporte. Cada frase es una bofetada. Su hijo no solo está desaparecido, es borrado del papel, de los archivos, de la versión oficial. Aquí es donde el reloj empieza su carrera contra ella. En esos primeros días, cada hora sin noticias puede significar golpes, tortura, muerte. Rosario lo entiende con una claridad brutal. No se trata solo de encontrarlo, se trata de encontrarlo a tiempo. Va de una oficina a otra, de un despacho a otro,
de una ciudad a la siguiente, siguiendo pistas mínimas, rumores, nombres susurrados, descubre un nuevo vocabulario: seguridad nacional, subversivo, interrogatorio. Descubre también que enfrente no tiene solo a unos policías corruptos o a un juez indiferente, sino a un competidor inmenso y despiadado, un estado entero que compite con ella por el destino de su hijo. En esa competencia, las reglas están trucadas. El rival de Rosario tiene archivos secretos, cárceles clandestinas, armas, silencio garantizado. Ella tiene apenas su voz, su cuerpo agotado, su terquedad y un reloj que no deja de correr. Cada madrugada que vuelve a casa sin noticias es otra vuelta de tuerca del suspenso, y cada negativa oficial es un mensaje cifrado. No solo podemos hacer desaparecer a tu hijo, también podemos desaparecer la verdad. Algo dentro de ella, sin embargo, se niega a rendirse. En lugar de quebrarse, Rosario empieza a transformarse, la ama de casa disciplinada, la católica conservadora, la mujer que alguna vez repartió volantes de un partido de oposición moderado, se va convirtiendo en otra cosa. Una investigadora obsesiva, una abogada sin título, una periodista sin redacción, una política sin cargo. No necesita que nadie la nombre, el dolor la nombra de oficio. Cada puerta que se cierra frente a ella la obliga a buscar otra, y otra, y otra. En el camino descubre un giro inesperado. No está sola, en las salas de espera de los juzgados, en las rejas de los cuarteles, en los pasillos mal iluminados de las dependencias federales, se cruza con otras mujeres que llevan la misma mirada rota, el mismo sobre de papeles arrugados, las mismas fotos plastificadas colgando del cuello, madres, esposas, hermanas que repiten la misma frase: busco a mi hijo, a mi marido, a mi hermano. El caso de Jesús, que ella creía al principio único, se revela como parte de un patrón. El país ejemplar tiene un cementerio de historias no contadas. Ahí se produce el primer gran giro en su vida. Rosario entiende que, si quiere encontrar a su hijo, no puede limitarse a ser madre de una sola víctima. El tiempo corre, sí, pero no solo para Jesús. Corre para todos los desaparecidos. Cada expediente ignorado, cada nombre negado, cada madrugada en que un camión sin placas se lleva a alguien más, agranda el abismo. No basta con suplicar, hay que enfrentar. No sirve solo llorar. Hay que organizarse, hay que hablar, hay que señalar con el dedo a ese contrincante que hasta entonces parecía invencible. Lo que empezó como una búsqueda desesperada, casi íntima, se convierte en el punto de partida de una cruzada política que ella jamás había planeado. Y en ese cruce de caminos, frente a un Estado que la trata como a un estorbo, Rosario Ibarra de Piedra comienza a tomar una decisión, silenciosa pero radical. Si el poder quiere que se calle, tendrá que aprender a gritar más fuerte. Aún no lo sabe, pero en ese instante de duelo y rabia se está abriendo la puerta a una nueva Rosario. La mujer que decidirá desafiar en público al mismo régimen que durante décadas había dominado sin rivales reales, la ciudadana que convertirá su tragedia familiar en un arma política capaz de incomodar a presidentes, ministros y generales. Todo eso está a punto de estallar. El reloj sigue marcando, implacable, mientras ella traza en su cuaderno nombres, fechas, lugares. En su mente, un pensamiento la desgarra y al mismo tiempo la impulsa. Si no encuentra a su hijo antes de que el Estado termine con él, entonces tendrá que ganarle en otro terreno, el único donde el tiempo de los vivos puede vencer a la muerte: la memoria y la lucha pública. Sin darse cuenta del todo, Rosario está dejando de ser solamente madre para convertirse en algo que el sistema mexicano jamás había enfrentado con tanta fuerza. Una rival política nacida del dolor, dispuesta a disputar al poder no una elección, sino el control mismo del relato sobre lo que el país es y sobre lo que quiere olvidar. Lo primero que hace el poder cuando se siente acorralado no es disparar, es cerrar puertas, puertas metálicas de cuarteles, puertas de oficinas con sellos oficiales, puertas de despachos donde un secretario mira el reloj para recordar que su tiempo vale más que el dolor de una madre. En una de esas puertas, frente a un muro gris custodiado por soldados armados, Rosario Ibarra de Piedra entiende que su búsqueda ya no es solo una tragedia familiar, es una guerra abierta contra un contrincante enorme, frío y calculador, que no piensa dejarla ganar. La escena parece sacada de una película en blanco y negro. Es finales de los años 70. Afuera de un edificio militar en Ciudad de México,
un pequeño grupo de mujeres sostiene fotos plastificadas contra el pecho, algunas lloran en silencio, otras gritan nombres hasta desgarrarse la garganta. Rosario está en medio, sosteniendo la imagen de Jesús. Del otro lado, un oficial sale unos segundos. Escucha, finge revisar una lista y suelta la frase que va a repetirse como eco durante años. Aquí no está. Luego la puerta se cierra de golpe. Silencio. Solo queda el rumor del tráfico y un nudo en la garganta que no deja respirar. Hasta ese momento, Rosario había corrido sola contra el reloj, un viaje a Monterrey, otro a Ciudad de México, visitas a juzgados, a cárceles, a oficinas sin nombre, pero en esos pasillos mal iluminados empieza a notar algo. Siempre hay otra mujer con un sobre de papeles, otra madre sosteniendo una foto, otra esposa relatando la misma historia con distintos detalles. Cambian los nombres, las ciudades, las fechas. El patrón es idéntico. Los hombres armados llegan de madrugada, se llevan a alguien, no muestran orden judicial, no informan a dónde. Después, la nada. Ese reconocimiento es un golpe y al mismo tiempo una revelación. Si su caso se repite, si Jesús es uno más de una lista que nadie quiere admitir, entonces su verdadero rival no es un mando medio, ni un policía corrupto, ni un juez cobarde. Es un sistema completo. La maquinaria del Estado priista, acostumbrada a manejar elecciones, sindicatos, recursos públicos y ahora también cuerpos desaparecidos. Rosario comprende que, para ganar aunque sea un centímetro en esa batalla, tiene que cambiar de estrategia. Sola, el Estado puede aplastarla, ignorarla, hacerla polvo. Acompañada, tal vez pueda al menos obligarlo a mostrar el rostro. En 1977, ese instinto de supervivencia se convierte en organización. En una sala modesta, con mesas de madera y sillas desparejadas, se reúnen varias de esas madres, esposas y hermanas que ya se habían cruzado en los corredores de juzgados y cuarteles. Cada una lleva una pila de documentos, recortes de periódico, notas a mano, cartas devueltas. Se escuchan nombres. El mío desapareció en Guerrero. El mío en Sinaloa. El mío en Monterrey. Rosario, que hasta entonces se veía a sí misma como una católica conservadora, madre de familia norteña, se descubre coordinando, escuchando, apuntando, buscando patrones. De esas reuniones nace el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, conocido pronto como Comité Eureka. No es un partido, no tiene dinero, no tiene armas. Su único capital son historias insoportables y una furia que ya no cabe puertas adentro. El nombre Eureka, lo encontré, suena casi como un desafío al destino. En un país donde el gobierno pretende que no hay desaparecidos, pronunciar esa palabra es un acto de insurrección. Rosario se vuelve el rostro visible del grupo. La mujer de mirada firme, con el rebozo apretado en los hombros, que habla ante reporteros, incrédulos y funcionarios molestos. Y su contrincante también se adapta. El Estado, que antes la veía como una madre más, empieza a identificarla como un problema. Aparecen llamadas anónimas, seguimientos discretos, hombres en coches sin placas estacionados a media cuadra de las reuniones. El mensaje es claro: te estamos viendo. Pero hay algo que el poder no entiende del todo. Una madre que ya perdió a un hijo le teme menos a casi cualquier cosa. La competencia se vuelve desigual y brutal. De un lado, el gobierno con sus agencias de inteligencia, sus archivos clasificados, su aparato mediático que repite la versión oficial. En México no hay presos políticos, mucho menos desaparecidos. Aquí se respeta la ley. Del otro, unas cuantas mujeres con carpetas desbordadas, pancartas hechas a mano y un reloj interno marcando una cuenta regresiva feroz. Rosario calcula, sin decirlo, que cada día sin noticias reduce la posibilidad de encontrar con vida a Jesús y a los demás. Cada amanecer, mientras se viste para salir a un plantón o una reunión, siente esa presión clavada en la nuca. Si el Estado gana tiempo, ella pierde hijos. Por eso, el Comité Eureka decide golpear donde más duele. En la imagen pública del régimen, ya no alcanzan las cartas educadas ni las visitas silenciosas a los juzgados. Vienen las marchas, los plantones, las huelgas de hambre. Las mujeres del comité se instalan frente a edificios gubernamentales, a veces frente a la Catedral Metropolitana, a veces frente a dependencias federales. Se sientan en el suelo, muestran las fotos de sus familiares y dejan de comer. Rosario, que había aprendido desde niña la disciplina del ayuno religioso, descubre otro tipo de sacrificio.
Uno político, calculado, que convierte el cuerpo en denuncia. Cada día de huelga es un mensaje directo al presidente, al ejército, a los servicios secretos. Si ustedes no aparecen a los nuestros, nosotras nos vamos a borrar a ojos de todo el país hasta que alguien pregunte por qué. El tiempo, en esos días, se vuelve un enemigo tangible. En las noches frías del plantón, Rosario mira el cielo y se pregunta cuánto aguantará su cuerpo. ¿Cuántos días de ayuno antes de colapsar? ¿Cuántas semanas pueden sostener el campamento antes de que la policía decida desalojarlas a golpes? Al otro lado, sentado en una oficina con aire acondicionado, un funcionario hace otro cálculo muy distinto. ¿Cuántos días de huelga podrá resistir la opinión pública antes de acostumbrarse a esas mujeres en las banquetas? La lucha se convierte en una carrera de resistencia entre una burocracia imperturbable y un puñado de cuerpos frágiles sostenidos por la rabia, y entonces ocurre el primer gran giro inesperado. En 1978, el gobierno anuncia una ley de amnistía para presos políticos. De pronto, hombres y mujeres que habían sido torturados, incomunicados y juzgados en silencio empiezan a salir de las cárceles. En las puertas de los penales, el Comité Eureka espera con pancartas y lágrimas en los ojos. Algunos sobrevivientes abrazan a Rosario, le dan noticias de otros, confirman historias de campos militares usados como centros de detención clandestina. Para la prensa oficial, la amnistía es una prueba de la generosidad del régimen. Para Rosario es una victoria parcial y una nueva herida, porque mientras algunos presos salen bajo el sol, otros siguen en la oscuridad total. Jesús no aparece en ninguna lista, decenas de nombres del Comité Eureka tampoco. El Estado aprovecha la amnistía para limpiar su imagen, pero mantiene el silencio sobre los desaparecidos. Es como si dijera: miren qué magnánimos somos, ya no hay presos políticos. Lo que hubo antes, lo que se llevaron sin registro, eso nunca existió. Rosario entiende, con brutal claridad, que su contrincante se ha movido de casilla. Si antes era un enemigo que negaba todo, ahora es un enemigo que concede lo suficiente para desactivar la indignación, pero jamás lo suficiente para aceptar su crimen principal. En medio de ese doble filo, ella redobla la apuesta, empieza a viajar más, a salir del país con listas de nombres y testimonios, va a foros internacionales, toca puertas de organizaciones de derechos humanos, entrega documentos a instancias de la ONU y la OEA. Imagina que, si el reloj de México está amañado, tal vez un reloj extranjero pueda marcar otra cuenta, la de la presión internacional, y sin embargo, cada regreso al país la golpea con la misma escena. Escritorios con sellos, funcionarios que hojean papeles sin levantar la vista, secretarias que repiten frases aprendidas. La licenciada no lo puede recibir. El director está en una reunión muy importante. Vuelva otro día. La competencia con el Estado entra entonces en un terreno nuevo, el de la política formal. A finales de los 70, la oposición de izquierda comienza a reorganizarse, y algunos militantes se acercan a Rosario con una propuesta que al principio suena absurda incluso para ella: que sea candidata presidencial, no solo vocera moral, no solo madre incómoda, no solo líder de un comité de derechos humanos, candidata, rival directo en la boleta electoral frente al partido que lleva décadas administrando el país. Y la guerra sucia. La ironía es brutal. Rosario, que había simpatizado años atrás con un partido conservador, que se crió en la misa dominical y la obediencia familiar, escucha ahora la invitación de un partido de izquierda radical, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Aceptar significaría cruzar un umbral sin retorno. Ya no podría ser vista solo como madre doliente, sino como política, con todo el desprecio que esa palabra arrastra cuando viene de boca del poder. El Estado, su gran competidor, estaría encantado de encasillarla así. Una candidata más, una rival menor, una cifra en las encuestas, pero ella intuye otra cosa. Si se sube al escenario de la contienda electoral, el caso Jesús Piedra y el tema de los desaparecidos tendrán micrófono nacional. Cada mitin sería un juicio público al régimen. El tiempo vuelve a presentarse como un golpe en la mesa. La elección de 1982 se acerca. Es el final del sexenio de José López Portillo, el presidente de las lágrimas en la televisión y la nacionalización de la banca, pero también el presidente bajo cuyo mandato docenas de personas han sido asesinadas o desaparecidas en la sombra. Rosario calcula:
Si el sexenio termina sin que el gobierno reconozca a los desaparecidos, el siguiente presidente puede alegar que eso fue asunto del pasado, enterrar aún más la verdad bajo el archivo muerto. Tiene pocos meses para forzar públicamente el tema. La decisión deja de ser ideológica y se vuelve una urgencia. O entra al juego ahora, o su rival va a cambiar el tablero. Acepta. Y el anuncio sacude a muchos. En un país donde las candidatas presidenciales casi no existen, una mujer que viene de la lucha por los desaparecidos, sin maquinaria, sin grandes recursos económicos, se lanza contra el PRI. Los noticieros controlados por el gobierno la tratan con condescendencia. La presentan como la madre de un joven desaparecido, que ahora incursiona en política. Algunos funcionarios se ríen en privado. ¿De verdad creen que esa señora de rebozo va a competir contra el aparato perfecto de un partido de Estado? Lo que no ven es que Rosario no está compitiendo por los votos en el mismo sentido que ellos. Ella compite por algo más básico y para el régimen más peligroso. Por la versión de la realidad que quedará en la memoria de la gente. La campaña de 1982 es un contraste feroz, mientras el candidato oficial recorre el país en aviones, helicópteros y caravanas de autos último modelo. Rosario viaja en camiones, de línea, duerme en casas de simpatizantes, come donde puede. En las plazas públicas de ciudades grandes y pueblos pequeños, aparece con un micrófono barato y un mantra que se repetirá hasta el cansancio. Vengo a pedir justicia para los desaparecidos. Vengo a exigir que el gobierno nos diga dónde están nuestros hijos. Su discurso es casi una herejía en un país acostumbrado a campañas llenas de promesas vacías y frases optimistas. Ella no promete carreteras ni empleos. Exhibe heridas. El rival reacciona. Gobernadores priistas intentan impedir sus actos, niegan permisos para usar plazas, presionan a medios locales para que no la cubran. En algunos lugares, grupos de choque tratan de reventar sus mítines con gritos e insultos. Rosario, frágil de cuerpo pero terca de voluntad, se mantiene. A veces, mientras habla, se da cuenta de que la gente no está acostumbrada a escuchar a una madre narrar, con lujo de detalle, cómo se llevan a un hijo, cómo lo niegan en las oficinas, cómo el tiempo se vuelve una máquina de tortura. En más de una ocasión, después de sus discursos, alguien se acerca a susurrar: «A mi hermano también se lo llevaron». La lucha se multiplica silenciosamente, y sin embargo, el reloj no se detiene. Llega el día de la elección, las casillas abren, las urnas se llenan, las cifras oficiales anuncian lo previsible. El PRI gana de manera abrumadora. Rosario obtiene un porcentaje mínimo de votos. Para el gobierno es el fin de la historia. La candidata incómoda ya demostró que no representa al pueblo. Para los analistas apenas es una nota al pie, pero en la cabeza de Rosario y en la memoria de quienes la escucharon ha ocurrido otro giro, menos visible pero decisivo. Por primera vez, el tema de los desaparecidos, el nombre de Jesús, las historias que el Estado quiso enterrar, se pronunciaron abiertamente en una campaña presidencial. Su competidor, el Estado, ha ganado la elección, pero ha perdido algo que no puede recuperar fácilmente: el monopolio del relato. Desde ese momento, cada vez que un presidente hable de estabilidad, de paz, de legalidad, habrá quien recuerde a esa mujer de voz firme que les gritó en la cara que debajo de la alfombra hay cuerpos sin nombre. Rosario no ha encontrado aún a su hijo. El tiempo sigue corriendo en su contra. Los expedientes oficiales permanecen cerrados. Los responsables directos no han dado la cara, pero ella ha cruzado un punto de no retorno. Ya no es solo la madre que golpea puertas, es la rival política que ha osado disputar al poder su propio espejo, y mientras el país cambia de presidente y el nuevo gobierno promete, otra vez, renovar la vida pública de México, Rosario mira el calendario, siente el peso de sus años y se pregunta cuánto tiempo le queda para seguir peleando a este ritmo. Su cuerpo se cansa más rápido, los viajes la agotan, las noches de insomnio se acumulan, pero también percibe algo nuevo en el ambiente. Estudiantes que ahora saben lo que significa la palabra desaparecido, obreros que, en las asambleas mencionan a los presos políticos, campesinos que llegan a los mítines con fotos de sus propios ausentes. El rival es enorme, sí, pero ya no pelea solo contra una madre aislada. Tiene enfrente a una mujer que ha decidido convertir su dolor en plataforma, y a un país que, poco a poco, empieza a escuchar lo que, durante años se le ordenó no ver. Pero escuchar no es lo mismo que obedecer, y el poder lo sabe.
Cuando demasiada gente empieza a oír una historia incómoda, el régimen cambia de estrategia. Ya no basta con negar, ahora hay que confundir. Y en esa nueva fase de la contienda, Rosario Ibarra de Piedra descubre que su contrincante central, el Estado que desapareció a su hijo, está dispuesto a algo aún más perverso. Decir medias verdades, soltar migajas de justicia, abrir apenas una rendija para que entre un poco de luz, pero nunca lo suficiente como para iluminar por completo el cuarto donde están los desaparecidos. Los años posteriores a la elección de 1982 son una carrera tensa contra el desgaste. El Comité Eureka sigue levantando listas, sumando nombres, documentando casos. Las carpetas ya no caben en un solo archivero. Ahora llenan cajas, maletas, cuartos enteros. Cuando Rosario hojea esos expedientes, siente que está viendo una especie de cementerio en papel. Cada hoja, una vida suspendida. Cada sello, una puerta cerrada. Y al mismo tiempo, empieza a ocurrir algo que el gobierno no previó del todo. Algunos desaparecidos reaparecen. No es un milagro, ni una concesión piadosa. Son producto de años de presión, de plantones, de huelgas de hambre, de denuncias públicas. De pronto, un día, un hombre que llevaba años ausente cruza la puerta de una casa y abraza a su familia. Alguien le cuenta a Rosario, casi sin respirar. Lo tenían en un cuartel, lo sacaron de noche, le dijeron que no hablara con nadie. Otro caso. Una mujer detenida en un operativo clandestino es puesta en libertad con la amenaza de que, si menciona lo que vivió, desaparecerá de nuevo. Esas historias llegan al Comité Eureka como botellas lanzadas desde una isla. Dan pistas de lugares, de fechas, de nombres de militares y policías. Rosario se aferra a esos testimonios como quien sostiene una cuerda deshilachada sobre un precipicio. Cada persona encontrada viva es una prueba irrefutable de que sí hubo desaparecidos, y al mismo tiempo es un recordatorio brutal. Si algunos regresan, ¿por qué otros no? En 1988, el comité logra contabilizar a más de 100 personas que, gracias a sus presiones, fueron presentadas con vida por el Estado. Rosario acuña una frase que repite una y otra vez, como un golpe directo al rostro del régimen. Si nosotros encontramos a más de 100, ¿cuántos más tienen ustedes escondidos? El enemigo responde con otra jugada. El país entra en una de las elecciones más polarizadas de su historia. La de 1988. El candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, se enfrenta ahora no solo a la izquierda radical, sino también a un nuevo actor poderoso, el Frente Democrático Nacional, con Cuauhtémoc Cárdenas como figura central. Por primera vez en décadas, el PRI siente que puede perder el control. Y en ese escenario, Rosario vuelve a aparecer en la boleta presidencial. De nuevo con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, esta vez, la competencia no es solo contra el Estado priista. También es, en cierta forma, contra una izquierda que prefiere mirar hacia adelante sin hundirse demasiado en la sangre del pasado reciente. Algunos simpatizantes de la oposición le dicen en corto: Rosario, no dividas el voto, apoya a Cárdenas, ya habrá tiempo después para hablar de los desaparecidos. Ella escucha, aprieta el rebozo y responde con calma feroz. Si no hablamos de ellos ahora, ¿cuándo? Cada sexenio que pasa es otra capa de tierra sobre sus nombres. El límite de tiempo se vuelve insoportable. Han pasado ya más de 10 años desde que se llevaron a Jesús. Rosario hace una cuenta mental que nunca confiesa del todo, pero que late en cada decisión. Un cuerpo puede aguantar cierto tiempo de tortura, cierto tiempo de encierro, cierto tiempo de olvido. Después, lo que queda es solo osamenta y silencio. En 1988, mientras recorre el país otra vez en camiones sobrecalentados, sabe que no solo disputa votos, disputa minutos de memoria, antes de que su hijo sea absorbido por la niebla definitiva de lo irrecuperable. La noche de la elección, la historia da un vuelco que nadie esperaba. El sistema de cómputo se cae. La frase se vuelve leyenda urbana, síntesis perfecta de un régimen que, incluso cuando pierde, decide ganar a la fuerza. Días después, el gobierno declara vencedor a Salinas de Gortari, en medio de acusaciones de fraude masivo. En las calles, las protestas se multiplican. Rosario observa el caos con una mezcla de rabia y lucidez trágica. Por fin miles de mexicanos sienten en carne propia lo que las madres de desaparecidos llevan años gritando, que el Estado puede manipular, negar, mentir, borrar. Pero hay otra cara más amarga.
En ese torbellino de legitimidades rotas, el tema de los desaparecidos vuelve a quedar en segundo plano. La oposición se concentra en denunciar el fraude electoral. Los líderes hablan de democracia, de voto, de reformas. Pocos se atreven a exigir, con la misma fuerza, la apertura de los archivos militares, la identificación de fosas, el juicio a los responsables de la guerra sucia. Es un nuevo tipo de derrota, más sutil que una puerta cerrada, pero igual de hiriente. La derrota de ver cómo, hasta los que dicen estar de tu lado se acostumbran a convivir con los ausentes. Rosario no se rinde. Si antes golpeaba desde fuera a un muro aparentemente indestructible, ahora se propone infiltrarse por cada grieta. En los 90, mientras el país se sacude con crisis económicas, levantamientos indígenas y tratados comerciales, ella insiste en una sola consigna. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Tiene más canas, la voz un poco más gastada, pero la mirada igual de afilada. Se encadena en edificios públicos, encabeza nuevas huelgas de hambre, interpela a funcionarios de distintos gobiernos. Cada presidente que llega promete modernizar México. Ella les responde con la misma exigencia. Modernicen primero su conciencia, abran los archivos, díganos la verdad. El rival, sin embargo, también aprende. El Estado empieza a hablar el lenguaje de los derechos humanos. A su manera, se crean comisiones especiales, se anuncian investigaciones que nunca llegan al fondo, se publican informes llenos de tecnicismos. En 1990 nace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para muchos es un avance histórico. Para Rosario representa otra oportunidad y otra trampa posible. Sabe que, si la CNDH se limita a emitir recomendaciones tibias, se convertirá en un escudo del gobierno, no en un espejo incómodo. Durante años toca también esa puerta, presenta casos, entrega listas, exige medidas cautelares, a veces obtiene una audiencia. Otras solo recibe oficios protocolarios y silencios largos. Empieza a sentir que su contrincante ha dejado de ser una sola figura para convertirse en un laberinto. Un día es un ministro de la Suprema Corte, otro día un presidente municipal, otro día un general retirado, otro día un burócrata gris que se oculta detrás de siglas y reglamentos, y sin embargo, al centro de ese laberinto sigue el mismo vacío. Nadie dice dónde están. Llega el año 2000 y con él, otro giro que muchos consideran histórico. Por primera vez en más de 70 años, el PRI pierde la presidencia. Vicente Fox, candidato de oposición, promete sacar a México del túnel. Habla de cambio, de transición democrática, de justicia. Para Rosario y las madres de Eureka, es una ventana mínima pero decisiva. Si el nuevo gobierno en verdad quiere romper con el pasado, tiene que empezar por la herida más profunda. La guerra sucia, los desaparecidos, las fosas sin nombre. Los primeros meses, ella observa con una mezcla de esperanza vigilante y escepticismo feroz. Fox crea una fiscalía especial para investigar los delitos del pasado. En los medios se habla por fin, aunque sea en voz baja, de la represión de los años 70. Algunos periodistas se atreven a escribir palabras que antes eran casi tabú. Tortura sistemática. Centros clandestinos de detención. Responsabilidad del ejército. Por un instante, parece que el muro finalmente va a resquebrajarse, pero el reloj no se detiene. Los expedientes duermen en escritorios atiborrados, las investigaciones avanzan a paso de tortuga, los generales clave mueren sin declarar, los responsables civiles se refugian en el argumento de que ya prescribió. Los años 2000 traen consigo un nuevo tipo de horror, la violencia del narcotráfico, las fosas contemporáneas, las listas de desaparecidos, que vuelven a crecer, ahora bajo otros nombres, otros pretextos, otra retórica. El país descubre, con espanto, que aquello que muchos creían un capítulo cerrado, la desaparición forzada, no era historia, sino prólogo. En medio de ese escenario ocurre un giro que nadie habría imaginado décadas atrás. Rosario Ibarra de Piedra, la mujer que pasó media vida protestando afuera de las instituciones, entra por fin a una de ellas. En 2006, es electa senadora de la República por el Partido de la Revolución Democrática, la misma que antes viajaba en camiones para denunciar al gobierno. Ahora sube las escalinatas de mármol del Senado con una credencial de legisladora en la bolsa. La imagen es poderosa. Una madre de desaparecido, con su rebozo de siempre, caminando por pasillos donde durante años se aprobaron
Leyes sin mencionar una sola vez a las víctimas de la guerra sucia. Para algunos es una victoria simbólica, para otros una contradicción. ¿No es esto integrarse al mismo sistema contra el que peleó tanto tiempo? Los críticos murmuran que se institucionalizó, que aceptó un espacio en la maquinaria. Rosario lo tiene claro de otro modo. Si el enemigo se esconde detrás de leyes, ella va a disputarle, artículo por artículo, palabra por palabra, el lenguaje con el que se nombra, o se oculta, la justicia. El conflicto cambia de escenario, pero no de intensidad. Ahora, su rival ya no es solo el ejecutivo o los militares. Son también los colegas que se sientan a su lado en el pleno, que la escuchan, con gesto cansado cuando sube a tribuna a hablar de desapariciones, mientras revisan el celular o firman papeles. Ella lleva a ese recinto las fotos de los ausentes, los nombres largos de las listas de Eureka, las cifras que duelen. Decenas, luego cientos, luego miles de personas cuyo rastro se pierde entre la burocracia y el miedo. Su trabajo legislativo se convierte en una extensión formal de la lucha de toda la vida. Impulsa iniciativas para reconocer la desaparición forzada como crimen de Estado. Exige la apertura de archivos militares. Propone mecanismos de protección para defensores de derechos humanos. En comisiones, en debates, en sesiones maratónicas, se aferra a un objetivo que ya casi puede tocar, pero que se le escapa una y otra vez, que el propio Estado, por primera vez, nombre su culpa sin rodeos. El tiempo, sin embargo, aprieta cada vez más. Ya no es solo el reloj de los desaparecidos lo que la persigue, sino el de su propio cuerpo. Las jornadas en el Senado son largas. Los viajes a su natal Monterrey la agotan. Los plantones que aún acompaña la dejan sin fuerzas por días. Sabe que no será eterna, que la generación de madres que iniciaron Eureka está envejeciendo, que muchas ya murieron sin recibir una sola respuesta. Es, quizá, la carrera más cruel que ha corrido. Una carrera en la que la meta se aleja mientras las piernas se cansan, y aún así, en medio de esa urgencia, aparecen destellos que parecen pequeños, pero son gigantes. El hecho de que desde la tribuna del Senado se pronuncie, en voz alta y con carácter oficial, la frase «guerra sucia» es, para ella, un logro. El que se reconozca públicamente que hubo presos, perseguidos y desaparecidos políticos, otro. El que los nombres de Jesús y de tantos más queden asentados en actas legislativas, grabados en video, consultables por futuras generaciones, un golpe directo a la estrategia del olvido. El contrincante no se rinde. Cada avance viene acompañado de una resistencia silenciosa, dictámenes que se congelan, iniciativas que se atienden más adelante, promesas que se diluyen en negociaciones oscuras. En más de una ocasión, después de un día entero de discusiones estériles, Rosario sale del Senado de noche, mira el edificio iluminado y siente una punzada en el pecho. ¿Valió la pena dejar la calle para venir a este otro campo de batalla donde todo se decide tan lento? Luego recuerda a las madres que ya no pueden marchar, a las nuevas generaciones que la abrazan al terminar una sesión, y decide que, sí, que también aquí hay que pelear. Lo que no sabe todavía, mientras camina por esos pasillos alfombrados con su carpeta de nombres bajo el brazo, es que su historia está a punto de dar un giro que mezclará, de manera casi brutal, su vida íntima y su legado político. Afuera, lejos de los murales y las curules, una nueva ola de violencia está llenando de cruces improvisadas los caminos del país. Y entre esas nuevas víctimas, muchas familias empiezan a repetir, casi palabra por palabra, el grito que ella lanzó décadas atrás. «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». Rosario siente que el círculo se cierra, y al mismo tiempo que se abre otro mucho más grande. La batalla que comenzó buscando a un solo hijo se ha transformado en una guerra por la memoria de todo un país. Y mientras mira el calendario, contando no solo los días que le quedan en el Senado, sino también los años que le quedan de vida, sabe que muy pronto tendrá que decidir cómo entregar esa estafeta, a quién confiar el expediente más pesado de todos, el de una verdad que aún no se escribe completa. En un país donde las madres suelen morir sin respuestas, el destino le juega a Rosario una última ironía. Su lucha, que empezó buscando a un solo hijo, está a punto de desbordarla, de salirse de sus manos, de convertirse en algo tan grande que ni siquiera ella podrá controlarlo. Justo cuando el cuerpo ya no la deja caminar largas marchas, la historia acelera, como si el tiempo, ese reloj cruel que la persiguió,
durante décadas, decidiera, al fin, ponerse al día con ella. Desde su curul en el Senado, Rosario ve cómo una nueva generación de madres llega a tocar las puertas del poder con las mismas fotos, plastificadas, los mismos ojos hinchados, las mismas preguntas imposibles. Pero las fechas de desaparición han cambiado. Ya no dicen 1975, 1977, 1978, dicen 2007, 2010, 2012. Son los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, de los retenes militares en las carreteras, de los convoyes de camionetas, sin placas que se tragan pueblos enteros al anochecer. Para el Estado es una nueva guerra. Para Rosario es el mismo monstruo con otro disfraz. En los pasillos del Congreso escucha historias que le resultan insoportablemente familiares. Una mujer de Sinaloa le cuenta que su hijo fue levantado por hombres armados con chalecos de una corporación oficial. Otra madre de 1900 Tamaulipas relata que vio, con sus propios ojos, cómo un operativo conjunto de policías y militares se llevó a 20 jóvenes de un solo jalón. Las autoridades insisten en que son ajustes de cuentas, delitos del fuero común, problemas entre bandas, pero las madres, igual que 40 años antes, hablan de lo mismo. Patrullas sin placas, cuarteles inaccesibles, ministerios públicos que les recomiendan ya no moverle. La cifra comienza a escalar con una violencia fría. 10 desaparecidos, 100, 1000, 10.000. Hacia el final de la primera década del siglo XXI, los organismos civiles ya hablan de decenas de miles. En los noticieros una palabra reaparece como un eco amargo. Desaparecido. Muchos mexicanos la escuchan como algo nuevo. Rosario, en cambio, siente que es el mismo grito antiguo que regresa para demostrar que nada se resolvió a fondo. Ella intenta que el Senado entienda ese hilo que une los años 70 con los 2000, suba a la tribuna para decirlo, con voz que a ratos se quiebra, pero no retrocede. No son hechos aislados, no son excesos individuales, es la misma maquinaria, cambiando de pretextos. Antes eran comunistas, ahora son delincuentes. Antes era la Guerra Fría, ahora es la guerra contra el narco, pero el método es idéntico, desaparecer personas y negar que existen. Su rival, ese Estado que parece haber mutado 1000 veces sin dejar de ser el mismo, responde con una mezcla de gestos y silencios. Se aprueban leyes de víctimas, se anuncian mecanismos de búsqueda, se crean registros nacionales, mientras al mismo tiempo siguen apareciendo fosas clandestinas en campos de cultivo, en lotes baldíos, a la orilla de carreteras. Los hallazgos se cuentan con una precisión que corta el aire. 12 cuerpos en San Fernando, 49 torsos cercenados en 1900 Cadereyta, decenas de restos calcinados en ranchos anónimos. Cada fosa nueva es una lápida gigante sobre el archivo que Rosario lleva décadas intentando abrir. Para entonces su salud ya no es la misma. El cuerpo le pasa factura por años de insomnio, de caminatas bajo el sol, de ayunos extremos, la presión, el corazón, las rodillas. Todo se conjura para recordarle que el tiempo biológico es inflexible. Hay días en que apenas puede subir las escaleras del Senado, días en que se queda sin aire antes de terminar una intervención, pero cuando la voz amenaza con apagarse, ella se aferra al micrófono como quien se aferra a una tabla en medio de un naufragio, y sin embargo el reloj no perdona. Su periodo como senadora termina, deja la curul, entrega la credencial, se lleva con ella una carpeta de papeles gruesa y ajada que ha sido su armadura durante años. Regresa más seguido a Monterrey, a la casa donde alguna vez escuchó los pasos de Jesús bajando la escalera, donde aún cuelga su foto con el uniforme de médico. La ciudad ha cambiado, el barrio no es el mismo, pero hay cosas que permanecen intactas. El rebozo doblado sobre una silla, las cajas del Comité Eureka, apiladas como murallas de papel contra el olvido. Podría retirarse. Nadie en su sano juicio le reprocharía que se aparte por fin del frente de batalla. Tiene más de 80 años, ha entregado todo. Tiempo, dinero, salud, vida familiar, pero Rosario no se concibe a sí misma como alguien que cuelga los guantes. Cambia de trinchera, sí. Ya no está todos los días en la calle, pero sigue recibiendo personas, atendiendo llamadas, firmando comunicados, viajando cuando el cuerpo aguanta. Cada que puede, reitera la misma urgencia. No hay tiempo. Mi generación se está muriendo. Si no abren los archivos ahora, ¿cuándo? Cuando ya no quede nadie vivo para reconocer a los verdugos.
El fin de su vida pública parece acercarse, pero la historia le tiene guardado un giro impensable. En 2018, un político al que ella ha visto crecer en la escena nacional durante décadas, Andrés Manuel López Obrador, gana la presidencia, con un discurso que, al menos en apariencia, toma en serio la memoria histórica. Habla de no más guerra, de poner en el centro a las víctimas, de crear comisiones de la verdad. El nuevo gobierno se presenta como ruptura con el viejo régimen que desapareció a Jesús. Rosario observa ese cambio con una mezcla de cansado escepticismo y tenue esperanza. Su cuerpo ya no le permite plantarse frente a los micrófonos tanto como antes, pero su nombre sigue pesando. Funcionarios de alto nivel la visitan, la llaman, la consultan, la ven como una especie de brújula moral en un país saturado de cinismo. Y ahí, en medio de ese contexto, ocurre algo que condensa en un solo gesto todas las tensiones de su vida. En 2019, el Senado de la República decide otorgarle la Medalla Belisario Domínguez, la máxima distinción que el Estado mexicano concede a sus ciudadanos, el mismo Estado que desapareció a su hijo, el mismo Estado al que denunció como criminal, el mismo aparato contra el que gritó, ayunó y marchó durante medio siglo, ahora pretende distinguirla, condecorarla, abrazarla simbólicamente. Es un momento cargado de contraste brutal, la víctima convertida en heroína oficial, el sistema que la golpeó durante años, ahora pone su nombre en letras doradas. Rosario, enferma, ya no puede viajar a Ciudad de México para recibir el reconocimiento. Sus hijos acuden en su lugar, y entonces, en lugar de permitir que el Estado se lave un poco la cara con su figura, ella responde con una jugada maestra. Dicta una carta que se leerá en tribuna, un texto corto pero filoso, donde declara que la medalla no es suya mientras no haya verdad ni justicia para los desaparecidos. Simbólicamente, la deja en manos de las madres que siguen buscando, y se la entrega al presidente con una condición. Solo podrá considerarse verdaderamente recibida cuando el Estado rompa el pacto de silencio y diga dónde están. El enemigo, que creyó comprar un poco de legitimidad, rodeándola de honores, se encuentra otra vez desarmado. La medalla, en lugar de funcionar como reconciliación fácil, se convierte en ultimátum. Rosario no acepta que el capítulo se cierre en aplausos. Obliga a que la ceremonia se convierta en recordatorio de la deuda pendiente, pero la historia, siempre caprichosa, da un giro aún más inesperado. Ese mismo año, 2019, el Senado elige a la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entre las candidatas está una mujer de voz tranquila, cabello corto y mirada firme. Se llama Rosario Piedra Ibarra, es hija de Rosario Ibarra de Piedra. La escena parece escrita por un guionista obsesionado con los símbolos. La hija de la madre, que desconfiaba profundamente de la CNDH, está a punto de encabezar esa misma institución, el organismo que tantas veces emitió recomendaciones tibias sobre la guerra sucia, será ahora dirigido por alguien que creció viendo a su madre plantada frente a tanques, marchando con fotos de desaparecidos, denunciando abusos del ejército. La votación es polémica, tensa, llena de acusaciones cruzadas. La oposición denuncia irregularidades, habla de un conteo manipulado. Hay gritos, empujones, senadores que intentan tomar la tribuna. Afuera, algunos colectivos de víctimas miran con desconfianza, otros con esperanza cauta. La pregunta que flota en el aire es brutal. ¿Puede alguien tan cercana al nuevo gobierno ser independiente? ¿Puede la hija de una madre histórica de la lucha por los desaparecidos convertirse en funcionaria sin que eso diluya el legado? Cuando la elección se concreta y Rosario Piedra Ibarra es nombrada presidenta de la CNDH, el conflicto central de casi toda la vida de su madre se reconfigura. El Estado, ese rival al que Rosario enfrentó desde la calle y el Senado, ahora lleva su apellido en uno de sus órganos clave de derechos humanos. Es, al mismo tiempo, una conquista y una trampa potencial, una oportunidad y un riesgo gigantesco. Para entonces, la salud de Rosario Madre ya está muy deteriorada. No puede participar de lleno en el debate público sobre la designación de su hija, pero quienes la visitan en esos días cuentan que, aun con el cuerpo frágil, mantiene la lucidez clavada como una navaja. Sabe que su apellido ya no es solo una bandera de protesta en pancartas viejas. Es también un elemento dentro de una compleja negociación política. El tiempo, mientras tanto, corre con la velocidad que siempre le negó. En 2020 llega la pandemia de COVID-19, el país entero se encierra, las marchas se hacen pequeñas, las plazas se vacían, los plantones se reducen.
Muchas madres buscadoras mueren enfermas sin recibir respuestas. Rosario, por su edad, pertenece al grupo de máximo riesgo, las visitas se espacian. Las entrevistas por teléfono se vuelven más frecuentes que los encuentros cara a cara. En esos meses de encierro forzado, México alcanza una cifra que hiela la sangre. Más de 100.000 personas desaparecidas registradas oficialmente. 100.000. Una ciudad entera borrada, una multitud de ausentes que excede cualquier metáfora. Lo que comenzó en la vida de Rosario con un solo nombre, Jesús Piedra Ibarra, se ha multiplicado hasta volverse una mancha imposible de ignorar. La urgencia que la acompañó durante décadas se vuelve insoportable. No solo cuenta los años que le quedan, cuenta las horas. Cada día sin verdad es un día en que un posible testigo muere, un archivo se pierde, una fosa se inunda, un recuerdo se desdibuja. Ella lo sabe mejor que nadie. La memoria también tiene fecha de caducidad si no se alimenta. Sus últimos años transcurren lejos de los reflectores, pero no del todo fuera de la arena. A través de cartas, mensajes y breves apariciones públicas, insiste en lo mismo. La apertura de los archivos militares, la creación de una comisión de la verdad para la guerra sucia, el reconocimiento pleno de la responsabilidad del Estado, cuando el gobierno federal anuncia, ya entrados los años 20 de este siglo, una comisión para esclarecer los crímenes del pasado. Muchos recuerdan su nombre como origen remoto de esa exigencia, pero el cuerpo finalmente marca el límite definitivo. El 16 de abril de 2022, en Monterrey, la voz de Rosario Ibarra de Piedra se apaga para siempre. Tiene 95 años. La noticia corre rápido por los medios, las redes, los pasillos del poder. En el Senado, donde alguna vez levantó la voz por los ausentes, se guarda un minuto de silencio. En Palacio Nacional, el presidente la llama pionera en la lucha por los derechos humanos. En las calles, en cambio, el homenaje adquiere otra forma. Madres buscadoras en distintos estados levantan las fotos de sus hijos y repiten su consigna. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Su muerte no llega como un rayo inesperado. Hacía tiempo que el país sabía que cualquier día podía ser el último, y sin embargo, el golpe es profundo, porque con ella no se va solo una persona. Se va una generación entera de mujeres que, sin formación jurídica ni respaldo institucional, aprendieron a documentar casos, a redactar denuncias, a enfrentar generales, a desafiar presidentes. ¿Qué queda entonces después de ella? ¿Qué deja una vida entera gastada en un combate que, al momento de su muerte, sigue sin resolverse por completo? Queda, en primer lugar, una frase que ya no pertenece solo a su voz, sino al idioma de la resistencia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Se escucha en marchas de estudiantes, en protestas de familiares de víctimas del narco, en plantones por feminicidios no resueltos, se escribe en mantas, se pinta en murales, se repite en foros internacionales. Es, al mismo tiempo, una exigencia jurídica y un grito de amor obstinado. Queda también, repartido en cientos de hogares humildes, el rastro silencioso de sus visitas, sus abrazos, sus consejos. Muchas madres recuerdan que, en los momentos más oscuros, cuando todos les recomendaban resignarse, Rosario fue la única que les dijo que no, que tenían derecho a no aceptar la versión oficial, a preguntar una y otra vez, a irrumpir en oficinas y plazas y conferencias de prensa. Queda su trabajo organizativo. El Comité Eureka como semilla de la infinidad de colectivos de búsqueda que hoy recorren el país con picos, palas y varillas, aprendiendo a leer la tierra para encontrar en ella huesos sin nombre. Cada vez que una madre se inclina sobre una fosa y susurra el nombre de su hijo, hay algo de Rosario acompañando ese gesto. Queda su huella en las leyes, en los documentos oficiales donde por primera vez en la historia mexicana se escribe la expresión desaparición forzada como crimen del Estado y no como simple anécdota trágica. Queda su nombre inscrito en el muro de honor del Senado, pero también en los cuadernos escolares donde algunos maestros, cada vez más, cuentan a sus alumnos la historia de una mujer que convirtió el dolor personal en lucha colectiva. Queda por último algo más difícil de medir, pero igual de real. El miedo que el poder aprendió, lentamente, a sentirle a las víctimas organizadas. Antes de ella, un desaparecido era un caso aislado que se perdía en el silencio. Después de ella, cada persona arrancada de su casa, de su trabajo o de la calle, corre el riesgo de convertirse en un símbolo, en una
bandera en el origen de otro movimiento que no se deja domesticar fácilmente, el enemigo central de su vida, ese Estado mexicano capaz de borrar ciudadanos y luego borrar también el rastro de su propia culpa, no ha sido derrotado del todo. Mientras su cuerpo era despedido, seguían desapareciendo personas en distintos rincones del país. No hay final feliz, no hay justicia plena, no hay verdad completa, pero tampoco hay victoria absoluta del silencio. El tiempo que Rosario no tuvo para encontrar a Jesús lo estiró, de alguna manera misteriosa. Para otros, transformó su límite personal en una reserva de fuerza colectiva. Al final, su carrera contra el reloj no se ganó ni se perdió. Se convirtió en relevo. El cronómetro que ella escuchó durante décadas ahora pasa a manos de miles de mujeres y hombres que repiten su método, su terquedad, su negativa radical a aceptar que alguien pueda ser tragado por el Estado sin dejar huella, y en ese movimiento, en esa cadena humana que atraviesa generaciones, quizás se encuentra el verdadero desenlace de su historia, porque si algo prueba la vida de Rosario Ibarra de Piedra es esto, que en un país donde el poder se acostumbró a hacer desaparecer cuerpos, la mayor amenaza para ese poder no es un partido, ni una elección, ni un líder carismático, es una madre que se niega a olvidar, y todas las que vienen después, aprendiendo de ella que la memoria, incluso enfrentada al reloj, más cruel, puede volverse más larga que cualquier gobierno, más tosuda que cualquier general, más persistente que cualquier intento de borrar la verdad.